Vamos a hablar de enfermedades Fabry. Todos sabemos que existen muchas enfermedades huérfanas y se llaman huérfanas porque obviamente no tienen padres, son patologías raras que la incidencia pues es bastante baja, y aunque sean raras, la importancia de este tipo de enfermedades al conocerse van a favorecer pues a que muchas personas que tienen esta enfermedad mejoren su calidad de vida. Esta es la imagen que uno se encuentra con los médicos cuando uno les habla de Fabry. Todos tienden a estar callados, no comentan mucho porque desconocen de la enfermedad, porque es una enfermedad rara. Pero no es rara porque no sepamos cómo se trata ni cómo se diagnostica, sino que es rara porque es infrecuente, como les comentaba. Entonces hablemos que es Fabry. Fabry no es más que una enfermedad de depósito lisosomal ligada al cromosoma X, en donde existe una deficiencia de una enzima conocida como alfa-galactosidasa A, en la cual ante la ausencia de esta enzima pues va a producirse un acúmulo de manera patológica a nivel del lisosoma de una proteína que se llama globotriacilceramida o GB3, el cual ante su ausencia pues se va a producir un depósito de manera patológica en ella. Necesito que sea el computador porque tengo unos videos ahí y no están rodando. De esta manera podemos esquematizar qué es la enfermedad de Fabry. Esto es una enzima normal, la alfa-galactosidasa A, tiene una producción normal, pasa al aparato de Golgi y a nivel de los lisosomas ejerce su acción, que es degradar los glicoesfingolípidos, principalmente el globotriacilceramida, como les mencionaba. Si esta mutación se da a nivel de la enzima, pues ya sea una mutación total o unas mutaciones parciales, van a favorecer a que la enzima se haga disfuncional y de esta manera no va a lograr su objetivo, que es desdoblar los glicoesfingolípidos en las células en general. En ese orden de ideas, dado a que todas las células tienen lisosoma, pues va a haber un compromiso multisistémico, principalmente estos órganos afectándose en un sinnúmero de compromisos, tanto renales, cardíacos, del sistema nervioso central, digestivo, a nivel de piel, a nivel de retina, entre otras manifestaciones de esta enfermedad. Aquí viene un video, desgraciadamente hemos tenido problemas técnicos. Era para expresar de que la enfermedad de Fabry generalmente se asocia erróneamente con otras patologías, o mejor dicho, se piensa en otras patologías y termina siendo Fabry. Entre esas patologías tenemos la fibromialgia, las enfermedades renales crónicas, tenemos enfermedades como lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, enfermedades renales de todo índole, que se asocian a similitudes en la clínica, que no se piensa en Fabry y termina el paciente evolucionando en su enfermedad sin mejoría y terminando pues, en las complicaciones severas de esta enfermedad. La enfermedad de Fabry es conocida también como enfermedad de Anderson-Fabry, y estos nombres se deben a dos médicos que en su momento, en los años 1889, publicaron dos casos de unas lesiones cutáneas de características papulosas eritematosas que se localizaban a nivel de dorso y a nivel inguinal, que posteriormente se demostró que era enfermedad de Fabry, que era un acúmulo lisosomal de globotriacilceramida. De aquí su nombre, enfermedad de Anderson-Fabry. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, es una enfermedad rara, como yo les decía, la prevalencia de la enfermedad es baja, alrededor de 1 en 17.000 a 1 en 117.000 hombres caucásicos, pero se sabe que esta prevalencia está subestimada porque hay estudios que han demostrado que existe una demora en el diagnóstico entre 13 y 16 años. Entonces, al demorarse el diagnóstico, obviamente la prevalencia va a ser baja en la mayoría de las cortes estudiadas. En cuanto a la incidencia, una incidencia también baja, de 1 en 117.000 pacientes, pero hay cortes que han demostrado una incidencia incluso mucho más alta, de 1 en 40.000. En Colombia no existen datos epidemiológicos de incidencia o de prevalencia de esta enfermedad, pero lo que sí se sabe es gracias a un registro a nivel internacional que se llama Fabry Registry,
en el cual voluntariamente los médicos que atendemos pacientes con Fabry los introducimos en ese software y de esa manera podemos acceder a los datos de cuántos pacientes existen en el mundo con la patología, de cuántos pacientes existen con la patología en Colombia o en otro país particular, y también en manera regional podemos dividirlos en departamentos. En Barranquilla solo se han reportado 9 casos, pero como les digo, esto puede ser un subregistro porque es una manera voluntaria de ingresar datos de los pacientes que hemos estado tratando. Bueno, aquí era un video que nos explicaba la transmisión genética de la enfermedad. La enfermedad de Fabry es una enfermedad autosómica dominante, pero la dominancia lleva una variable que se llama variable de penetrancia. ¿Por qué variable de penetrancia? Porque se ha demostrado que aunque las mujeres padecen el gen anómalo, pueden expresar la enfermedad, algo que no se conocía antes, en donde se pensaba que las mujeres solo eran portadoras del gen. Aquí les voy a explicar de otra forma lo que les estaba expresando. Esto es un varón que tiene un cromosoma X afectado por la deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa A, y vamos a hacer un cruce con una mujer sana. El cromosoma X del padre con el cromosoma X de la madre van a dar una mujer portadora de la enfermedad. El cromosoma X de la madre con el cromosoma del padre con el cromosoma X de la madre va a dar otra mujer enferma. Eso quiere decir que los varones enfermos con Fabry van a tener un 100% de sus hijas tener la enfermedad y sus hijos serán sanos, porque el cromosoma X es de la madre. Por el contrario, cuando la mujer es la portadora del gen anómalo, al hacer los cruces va a haber un porcentaje del 50% de los hijos varones de presentar la enfermedad y va a haber un 50% de las hijas de también padecer esta enfermedad. Antes de hablar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, es importante conocer que existen 3 fenotipos de presentación. Estos fenotipos se conocen como fenotipo clásico, varones con manifestaciones atípicas y mujeres con manifestaciones variables. ¿Qué es esto? El patrón clásico son aquellos pacientes que nacen con un déficit enzimático total. No tienen enzima, ellos presentan la sintomatología desde la infancia y de manera progresiva van presentando todos los síntomas de esta enfermedad. Y existen 2 fenotipos que se dan en la edad adulta y que quizás es lo más importante en cuanto a los médicos que vemos pacientes adultos, que no vamos a encontrar lo clásico de la enfermedad, pero vamos a encontrar variantes clínicas cardíacas y renales. Generalmente en estos pacientes se demuestra una actividad enzimática parcial. Y las mujeres que antes se conocían que no presentaban la enfermedad, hoy en día se conoce que sí, y son manifestaciones variables que pueden ser típicas o no, y que generalmente se presentan en edades adultas mayores a 65 años. Desde el punto de vista del compromiso orgánico, vamos a hacer referencia a 3 órganos importantes porque son los que favorecen al aumento de la mortalidad en este tipo de pacientes, que son los procesos isquémicos y obviamente los infartos. Y esto es secundario porque se ha demostrado en las células endoteliales, en las células del mesangio, incluso en los pericitos, que son unas células endoteliales especializadas, el acúmulo de glicoesfingolípidos en esta enfermedad hasta 540 veces que una persona normal. Y esto favorece obviamente a disfunción del endotelio, disminución del lumen endotelial y favorece a la isquemia del infarto. A nivel renal puede haber compromiso tubular a nivel del endotelio, a nivel del mesangio, incluso a nivel de podocito, favoreciendo al paso obviamente de proteínas por alteración de la nefrina. Y a nivel cardíaco, el hallazgo principal es la hipertrofia ventricular izquierda, y eso se debe a una hipertrofia del miocito cardíaco, pues por acumulación de los glicoesfingolípidos a causa de la enzima. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya en general un paciente con Fabry típico, que es el que debuta en la infancia y es el terror del pediatra porque se les pasa mucho, son la acroparestesia. Es un síntoma muy clásico en el Fabry. El paciente refiere mucho dolor distal, incluso puede asociarse con artralgias. Las crisis de Fabry, que son pacientes generalmente entre 5 y 6 años que comienzan a hacer fiebre
y mialgia sin causa especificada puede ser síntoma de Fabry. La hipohidrosis, los pacientes no sudan, sospechen que un paciente no suda en esta enfermedad porque es un síntoma que se encuentra más o menos en el 35 al 45% de los pacientes con Fabry. La intolerancia al ejercicio es otro síntoma. Los niños se quejan, no pueden hacer ejercicio, no corren, se cansan rápido. Es otro síntoma importante. Y estos dos últimos signos, que son la córnea verticillata y la angioqueratoma, son patologías patognomónicas para pensar en Fabry. Son unas estrías a nivel de la córnea, y los angioqueratomas, que son las lesiones papulosas de color rojo violáceo, que generalmente se encuentran a nivel de la ingle, pero pueden estar en cualquier parte del cuerpo, hay que sospechar en Fabry. Y ya en la edad adulta, ya el paciente no nos debuta con los síntomas clásicos, pero sí con compromiso sistémico. Existe compromiso renal que va desde glomerulopatías, como le dije anteriormente, hasta tubulopatías. Pacientes pueden terminar en enfermedad renal terminal. Las cardiopatías, generalmente hipertrofia ventricular izquierda, pero se puede asociar a otro tipo de compromisos cardíacos como arritmias, porque se ve que a nivel del nodo sinusal la proliferación de glicoesfingolípidos que no son tratados por la célula, por ausencia de la enzima, va a favorecer arritmias cardíacas. También se ha demostrado estenosis aórtica, incluso está descrito como la cuarta causa de estenosis aórtica. La fatiga y las alteraciones articulares y óseas también pueden estar presentes en un paciente con Fabry. Okay. Pero quizás esta es la diapositiva más importante de esta conferencia, que es lo que quiero que les quede en la retina. Fabry es una enfermedad rara, pero si no la pensamos, no la vamos a diagnosticar. Existen 3 variantes clínicas, como les mencionaba, o 3 fenotipos: el clásico, el cardíaco y el renal. Para lo que nos compete en la edad adulta, pacientes que debuten con problemas cardíacos, proteinurias o en su defecto con enfermedades renales, independientemente si tienen otros síntomas de Fabry, si no los tienen y no hay una causa aparente de esa enfermedad cardíaca, no hay una causa aparente de esa enfermedad renal, hay que sospechar en Fabry. Entonces no se le olvide, pacientes con problemas renales, pacientes con problemas cardíacos en la edad adulta, sin etiología, una de las causas que hay que pensar es Fabry. El diagnóstico, pues obviamente si no tenemos una sospecha clínica no vamos a diagnosticar Fabry, hay que pensarla, ella está presente. Ahorita más adelante les mostraré un caso que se nos presentó en algún momento y pensamos en Fabry y lo diagnosticamos. Lo segundo, después de la sospecha clínica, es hacer unos test específicos en donde vamos a evaluar la actividad de la enzima. Esa actividad de enzima se hace en una muestra de sangre de plasma, en donde se va a evaluar con reactivo la actividad enzimática. Eso es una prueba que por fundación es gratuita. Usted, si tiene un paciente que sospecha de Fabry, se comunica conmigo, con cualquier representante del laboratorio, se le hace gratuitamente el estudio, le va a llegar a su email el resultado de este estudio. Si esa prueba es positiva, vamos a hacer una prueba confirmatoria que es evaluar la actividad de la alfa-galactosidasa A en los leucocitos. En mujeres cambia la cosa. Se le puede hacer el test de la actividad enzimática, pero si es negativo no descarta la enfermedad, porque recuerden que es ligado al cromosoma X, las mujeres tienen un cromosoma X sano y puede expresar ese cromosoma X sano y la actividad de la enzima puede ser parcial, casi normal, y nos va a dar el test negativo. Entonces siempre es importante que en la mujer hay que hacerle genotipificación. Eso es como la regla en cuanto al diagnóstico. La terapéutica es sencilla: darle la enzima de manera recombinante. Es una terapia de reemplazo enzimático. Existen dos exponentes para tratar, y las indicaciones para el tratamiento son que tengan niveles bajos o indetectables de la enzima, y la segunda indicación terapéutica es pacientes que tengan niveles bajos de la enzima, o sea, una actividad parcial, pero que tengan compromiso renal, neurológico o cardiovascular. De resto, no tiene otra indicación la terapia de reemplazo enzimático en el momento. Como les decía, 2 exponentes: está el Replagal, que es la galsidasa alfa, y está el Fabrazyme, que es el que nosotros utilizamos acá en Barranquilla.
y en Colombia, que es la agalazidasa beta. Las dosis son las que están ahí descritas y la aplicación es cada 2 semanas. El tiempo de tratamiento por estudios y por indicaciones es 6 meses, aunque hay algunos estudios que pueden llegar hasta 8 meses. Se cree que como es un déficit absoluto de enzimas, debe ser tratamiento durar toda la vida, pero no hay estudios que pasen mucho más allá de 12 meses. Esto es un estudio publicado en Cochrane donde se quiso evaluar qué tan eficaz era la terapéutica con la terapia de reemplazo enzimático versus placebo. En este estudio se evaluaron ambas terapias y se demostró que no existen diferencias en cuanto a la seguridad ni a la eficacia. Las dos moléculas fueron buenas, mejoraron al paciente, pero fueron superior al placebo en cuanto a síntomas y progresión. Entonces, una versus otra son iguales, por lo menos es explícito en este estudio, y que frente al placebo le dan un extra al paciente porque mejora la sintomatología, e incluso se habló de disminución de la progresión, aunque este estudio fue a 6 meses. Este es un estudio que sí evaluó a largo plazo la terapia enzimática en pacientes que tenían enfermedad renal y enfermedad cardíaca, incluso enfermedades cerebrovasculares. En este estudio, que fue hecho a 11 meses, publicado en Orphanet Journal of Rare Disease, se demostró que la terapia no impide la progresión de la enfermedad, pero sí disminuye el riesgo de desarrollar las complicaciones graves cardíacas, renales o cerebrales. Entonces, basándonos en esto, sospecha clínica, pedir la actividad enzimática, y una vez que tengamos el diagnóstico, si tiene criterios de tratamiento, pues hay que hacer tratamiento porque vamos a favorecer a disminuir la sintomatología y evitar la progresión de la enfermedad. Este es un caso clínico que fue tratado por la residencia, en ese entonces era residente en el Hospital Universitario Cary. Les voy a explicar el árbol genealógico de esta familia. En ese momento, en el año 2012, una pareja de 68 y 61 años respectivamente, ellos tuvieron 5 hijos. El hijo mayor en ese momento tenía 38 años, la segunda 33, la tercera 23, el cuarto 21 y el quinto tenía 19 años. El hijo mayor se había casado, tenía 2 hijas, la segunda ya se había casado y tenía un hijo varón, y los demás eran solteros, no tenían hijos. El paciente de 21 años, en el año 2012, consulta al Cary remitido con un cuadro de anasarca asociado a deterioro de la función renal. El paciente tenía creatinina en 5, hipercalemia, anemia severa, y en ese entonces estábamos buscándole causas de enfermedad renal crónica. Se descartó VIH, hipotiroidismo, amiloidosis, enfermedades del colágeno, y no teníamos diagnóstico, y el paciente estaba en urgencia dialítica, tocó dializarlo, y se nos dio la tarea de ir a estudiar qué otras patologías podían asociar a enfermedad renal crónica. Yo les decía, hay una variante renal. Todo paciente con enfermedad renal que no tengan causa aparente sospechen Fabry. Le pedimos actividad enzimática. Gracias al laboratorio Gensai en su momento nos favoreció el estudio y dio positivo para Fabry. El paciente tenía una actividad de alrededor 30% de la enzima, y eso es diagnóstico porque debajo de 70% de la actividad enzimática ya podemos determinar que el paciente tiene Fabry. De ahí comenzamos a estudiar la familia, una enfermedad hereditaria, y nos dimos cuenta que su madre tenía Fabry, su hermana mayor tenía Fabry y su hermanito tenía Fabry. Comenzamos a hacerle estudios. El hermano menor tenía proteinuria, en la infancia se le hizo una anamnesia, había tenido crisis de Fabry, tenía acroparestesias. La hermana era totalmente asintomática, incluso su hijo era ausente de la enfermedad, y su madre a los 55 años había tenido enfermedad cerebrovascular y estaba subdiagnosticada, por no decir mal diagnosticada, como fibromialgia, y realmente tenía Fabry. A las 3 personas se le dio tratamiento con Fabrazyme. Este paciente no pudimos evitar la progresión de enfermedad renal, ya estaba en diálisis, el riñón no servía, pero sí mejoramos la proteinuria, se mejoró la anemia, se mejoró en las crisis de acroparestesia. Además de eso, evitamos complicaciones cardíacas y cerebrovasculares, que para allá donde iba el paciente. Con respecto al paciente de 19 años, que solo tenía proteinuria, el paciente volvió a sus niveles normales de albúmina en orina.
hasta el seguimiento que llevamos no ha tenido ninguna complicación de la enfermedad, y su madre se le inició terapia de reemplazo enzimático y hoy no tiene fibromialgia, tenía un Fabry mal diagnosticado. Entonces, como conclusiones, la enfermedad es una enfermedad de depósito lisosomal, deficiencia de la alfa-galactosidasa A. Se transmite ligada al cromosoma X, diversas mutaciones a nivel de este cromosoma, generalmente a nivel del brazo corto en posición 21. En los adultos existen variables clínicas cardíacas y renal. No se lo olvide, enfermedades cardíacas y renales de causa no especificada, Fabry. Las mujeres pueden presentar síntomas de la enfermedad. El diagnóstico consiste en evaluar la actividad enzimática, que no es muy útil en mujeres, hay que hacer genotipificación, y la terapia de reemplazo enzimático no evita la progresión de la enfermedad, pero sí la enlentece y además evita las manifestaciones graves de la enfermedad. Muchas gracias.